Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. He ido al cine esta tarde de domingo y he visto lo que para mí era una de las películas más esperadas para mí de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque está filmada por uno de los grandes directores de este denominado Nuevo Hollywood. Este Nuevo Hollywood que cobró importancia finales de los años 60, principios de los 70, junto a George Lucas, a Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma y un larguísimo etcétera, John Milius, etcétera, etcétera. Una película que cuando se estrenó hace relativamente muy poquito tiempo en Estados Unidos y en uno de los más grandes y prestigiosos festivales de cine, realmente la crítica no estuvo a su lado ni muchísimo menos. Las críticas hacia esta película han sido muy tibias, en algunos aspectos han sido absolutamente nefastas y muy pocos críticos, muy pocos comentaristas han defendido este film. Yo tengo que deciros que yo creo que una retirada a tiempo es realmente un triunfo. Y yo creo que Francis Ford Coppola, al que le dedicamos, o mejor dicho, le debemos a él grandísimas películas como la trilogía del Padrino, Apocalypse Now, La Conversación, Cotton Club. Hace poco realicé un vídeo relativamente poco, hace muy poquitos meses, en la sección de grandes directores dedicado a Francis Ford Coppola después de comentar El Padrino 3, Coda, el epílogo, la muerte de Michael Corleone. Para mí es sin duda uno de los grandes directores de todos los tiempos. Pero tengo que deciros algo con franqueza. Yo creo que si hablamos de los grandes directores, ningún director de los grandes debería de filmar un despropósito tan sumamente grande como el que ha filmado Francis Ford Coppola con Megalópolis, que es la película que vamos a comentar o que vamos a intentar comentar esta tarde-noche. Ya os digo que las críticas que había recibido eran nefastas y tengo que ser completamente consecuente con lo que yo he visto en el cine. Yo cuando he salido del cine me han dado ganas de ir a la taquilla y decirles que me devuelvan literalmente el dinero. ¿Cómo es posible que Francis Ford Coppola haya filmado tal despropósito de película? Si aquí en el canal yo hago especial énfasis en mis críticas de los grandes clásicos, de los grandes directores de la historia del cine, hago especial énfasis en lo que es la narrativa, el dibujo de los personajes, el arco dramático de los mismos, el ritmo cinematográfico, la coherencia, la espectacularidad visual, la creación de imágenes para que narren por sí solas, la importancia de la planificación. Se puede decir que todo eso Francis Ford Coppola lo tira absolutamente por tierra para darnos un espectáculo audiovisual, por así decirlo, vamos a decir espectáculo entre comillas, absolutamente incoherente, narrativamente desastroso, y en lo que se refiere a los personajes, algo que yo, pues pocas veces en el cine he visto. Evolución de los personajes absolutamente cero. Y os puedo decir sin temor a equivocarme que ninguno de los personajes, ninguno de los actores o actrices que protagonizan esta película se cree en su personaje ni de lejos. Unas interpretaciones absolutamente frías y distantes. No hay ningún personaje que podamos empatizar o que podamos identificarnos con él y que por lo tanto querramos hacer nuestro y que nos haga que entremos de lleno en la película. Lo que Francis Ford Coppola ha querido hacer con Megalópolis, como él lo ha llamado Megalópolis, una fábula, tendría que preguntarle a Francis Ford Coppola realmente qué es lo que entiende este señor por fábula, porque a mí, más que fábula o cuento, me parece una pesadilla, algo completamente alucinógeno, y yo creo que esta película es como si Francis Ford Coppola, como si este director, o mejor dicho, como si David Lynch mezclado con Federico Fellini, con Brian De Palma, si hubiesen tomado una sobredosis de alucinógenos, se hayan hecho un viaje de LSD y directamente pues filmaron algo que realmente ellos no saben ni cómo ha sido encajado. La película no tiene un argumento o un hilo argumental definido ni muchísimo menos, es decir, lo que se nos pretende contar es que el Estados Unidos del futuro, se nos plantea una película con un ambiente, un futuro distópico, o mejor dicho, lo que es Occidente, se puede decir que ha llegado, por así decirlo, a su decadencia, cosa que en eso pues estoy pues hasta cierto punto bastante de acuerdo, sobre todo la gran decadencia que vimos actualmente en Occidente. Pero Occidente ha llegado a tal decadencia, por así decirlo, que ha ido como marcha atrás en el pasado. Y se puede decir que los líderes que gobiernan, o los alcaldes o presidente de los gobiernos o de esta sociedad distópica, se puede decir que son todos
vamos así llamarlos, pues unos personajes que no tienen absolutamente nada, no tienen ni idea de lo que tienen entre manos. Algo parecido a lo que vivimos realmente ahora. Pero la solución parte de un individuo interpretado por Adam Driver, en una interpretación, ya os digo, completamente fría y, vamos así decirlo, totalmente desangelada, que lo que pretende es reconstruir una ciudad, en este sentido la ciudad de Nueva York o la sociedad estadounidense, llamémoslo como queramos, empleando un material que se llama megalón. Un material que lo que hace es construir nuevas estructuras, nuevos edificios, pero que incluso en su sueño, porque hay que reconocer que este hombre, desde el principio de la película vemos que no está 100% en sus cabales, porque en sus fantasías internas detiene hasta el tiempo, lo que pretende también es darle a la sociedad un giro tanto ético como moral a través de la arquitectura. Algo que realmente no sé cómo podría o llegar a hacerlo, aunque al final de la película parece que lo ha conseguido. No sabemos cómo, debido a que el guión es absolutamente incoherente, ya os digo, pero que yo creo que lo consigue. Pero yo creo que para cambiar lo que son los pilares de una sociedad hay que cambiar a la gente. Y luego, cuando cambies a la gente, cambias lo que es su estética, su ética, su arquitectura y sus artes, por así decirlo. Sin embargo, este personaje, Adam Driver, que interpreta una especie como de constructor, de filósofo, un tanto idealista o idealizado, lo que hace es intentar cambiar la sociedad a través de la arquitectura y por lo tanto de sus códigos éticos y morales. Y además Francis Ford Coppola lo que hace es, como ya os dije que Coppola le gustaba mucho plagiar a grandes directores, en este caso por ejemplo a David Lynch en sus pesadillas alucinógenas y a Federico Fellini en lo que es el surrealismo, lo que hace es plagiar directamente a Federico Fellini y lo que nos hace es plasmar la sociedad norteamericana, ese futuro norteamericano distópico, como si fuera la decadencia del Imperio Romano, donde algunos de sus líderes van vestidos con togas, con tocados, y se divierten en unas fiestas, por ejemplo, una especie o un amago de coliseo, unas bacanales muy extravagantes y que realmente no tienen excesivo sentido. Porque es que luego incluso no hay coherencia narrativa ni estética, porque los personajes de por la calle van vestidos como en la actualidad, sin embargo estos pretendidos gobernantes o alcaldes, presidentes, por así decirlo, van vestidos como en el Imperio Romano. Luego las construcciones no tienen absolutamente nada que ver. Es como si fuera todo una especie como de fantasía que entra y sale de la película sin llegar a serlo. Megalópolis es una película totalmente pretenciosa. Pretende, y nunca mejor dicho, por eso digo que es pretenciosa, pretende darnos a entender que nuestra sociedad está en decadencia, cuando lo que está representando en la película es un futuro distópico también en decadencia, liderado por un personaje que no sabe absolutamente nada de lo que se refiere a la gestión de un gobierno, pero que es un idealista. Es decir, es como especie, como diría yo, como de fantasioso de barraca de feria, que está cargado de intenciones éticas y solemnes que no puede llevar a cabo y que es un poco como el quiero y no puedo. Y esto del quiero y no puedo es una constante durante todo el film. Francis Ford Coppola pretende plasmar unos personajes muy idealizados, pero que juegan a ser solemnes, pero que en sus actuaciones no hay nada de solemnidad. Tiene un elenco que os puedo decir formado, un elenco interesante: Adam Driver, Giancarlo Esposito, que es el villano del Mandaloriano, en una interpretación, ya os digo, que yo creo que él no termina de creerse su personaje para nada. Shia LaBeouf, en un personaje, ¿cómo os lo diría yo?, ambiguo, indefinido, que pretende ser en un principio como, ¿cómo os diría yo?, como un creador de moda, con un estilo un tanto retrógrado en sus maneras, en sus formas, pero luego que esconde, no lo sé, es que no sabría cómo definirlo. Un personaje quiere que hacerse con cierto poder. La película visualmente, es decir, que no os puedo hablar directamente de una definición de personajes porque Megalópolis, los personajes no están definidos, son completamente unidimensionales. Y además, una de las cosas que más me cabrea, más me enfada, es que toda la película, absolutamente toda, está cargada de diálogos con una pretendida solemnidad
que lo que tienden es a la vacuidad grandilocuente. ¿Qué quiero decir con esto? Son personajes que hablan de grandezas sin tenerlas, sin saber de lo que están diciendo. Es decir, la película es una ida de olla tan grande que a mí, yo no veo por ninguna parte al director del Padrino o al director de Apocalypse Now o al director de La Conversación. Es decir, si a mí me dicen que esta película está dirigida, por ejemplo, por un David Lynch, con ínfulas felinianas en lo que se refiere al surrealismo, podría entender el despropósito. Seguiría siendo un despropósito igual. Pero, ¿realmente qué es lo que me quiere contar Francis Ford Coppola? La película a su vez está como dividida en una serie de fragmentos. Todos ellos comienzan con una cita pretendiendo, ya os digo, esa solemnidad, y que todos son citas como de grandes filósofos, pero que también, nuevamente, son muy vacuas, y que nos hablan de solemnidades y de, ¿cómo os diría yo?, de obviedades. ¿Cómo os diría yo? Por ejemplo, una que se me ha más o menos la he memorizado, que se me ha quedado, de una de los episodios que dice, o creo que es la del final, no me acuerdo ahora porque todas son, digamos, tienes que discurrir un poco y decir, bueno, sí, claro, pero es que esto es obvio. La sociedad se construye a través de los hombres que tienen unos ideales, y esos ideales tienen que estar definidos por una serie de códigos éticos y de honor y de moralidades, y que todo esto tiene que... Y le dices, Coppola, ¿qué quieres decirme con ello? Sí, me estás contando un cuento sobre, no voy a decir de María Sarmiento, pero casi, me estás contando un cuento de unos personajes que quieren cambiar su sociedad porque lo que ven o lo que están viviendo ya no les gusta, ya no les llena. De acuerdo, pero hazlo desde el principio hasta el final. Es decir, cambiando un poco o haciendo una crítica a lo que son, por ejemplo, ideales políticos, ideales sociales, ideales económicos, con una gran profundidad. Es decir, yo creo que desde dentro hacia afuera, haciéndonos un estudio completo de un personaje, su evolución. Por ejemplo, eso lo hizo bastante bien Nolan en Oppenheimer. Pero nos estás contando la historia de un señor que de repente se le va de vez en cuando la cabeza, tiene su propio mundo interior, que es enemigo de todos y amigo de nadie, y que de la noche a la mañana pasa a ser el amigo de todos y el enemigo de nadie. ¿Cómo lo ha conseguido? Es decir, Megalopolis es una película que mira mucho hacia dentro de sí misma. Es decir, está como enamorada de sí misma. Unos personajes que empiezan a desfilar por las secuencias de un modo muy teatral, unas interpretaciones de unos personajes que no vienen a cuento, como una pretendida cantante bailarina que de repente aparece con un vestido muy original, que dice, ah, pues mira, mi vestido es transparente. Dices, es que no hilo una cosa con otra. A lo mejor Megalopolis es la típica película para verla varias veces, 2, 3 veces, pero 2 horas, casi 2 horas y media de metraje para contarnos la historia de un hombre que pretende cambiar una sociedad y parece que lo consigue a medias. No tiene sentido. Yo creo que lo que Francis Ford Coppola ha querido hacer ha sido como una especie de crítica a lo que es la sociedad actual, a la decadencia de la sociedad actual, a la decadencia de la sociedad que tenemos en Occidente, pero realmente no ha sabido leerlo bien. No ha sido valiente a la hora de querer plasmar, decir, tenemos una serie de líderes, con estos ideales, con estas formas. Creo que están confundidas. Lo disfraza todo, lo envuelve todo con una fotografía a veces colorista, a veces muy oscura, tétrica, y que a veces que hay imágenes que parecen salidas de un calidoscopio. Pero es que, a su vez, Francis Ford Coppola, en esta serie de imágenes aparentemente tan virtuosas, digamos, se ensimisma en ellas y pierde el hilo de la narración. Otra vez, cuando lo retomamos, parece que los personajes han retrocedido, no han avanzado. De repente hay revueltas en la calle, de repente ya deja de haberlas, de repente en la ciudad cae una bomba nuclear supuestamente de los rusos o de los soviéticos, y de repente este señor Adam Driver reconstruye la ciudad, como de la nada, no sabemos cuándo. De verdad, francamente, yo no puedo decir ni muchísimo menos que Francis Ford Coppola ya sea uno de los grandes directores de la historia del cine.
Yo no sé cómo Francis Ford Coppola o cómo los productores, creo que la película la ha pagado él con parte de los viñedos que ha vendido. Creo que la película ha costado 120 millones de dólares. Dios mío, 120 millones de dólares en esto. Yo no sé si la película será un fracaso, será un éxito, pero yo le daría un consejo a Francis Ford Coppola. Señor Coppola, coja usted su cámara de cine, límpiela, desempólvela, desconéctela, quítele las baterías, guárdela en su caja, métala en una gruta, cierre esa gruta con llave y la llave la tira al mar. Francamente, para filmar y para ofrecernos lo que usted nos ha ofrecido con esta película, ha sido las 2 horas y media de mayor pérdida de tiempo en los últimos años de mi vida. Francamente. Si uno de los últimos grandes baluartes del cine era Francis Ford Coppola, que decía, bueno, este señor nos podrá dar algo que yo creo que esté por encima de la media en calidad del nefasto cine que se hace hoy en día en Hollywood. Pero es que Francis Ford Coppola ha caído. ¿Cuán bajo ha podido caer Francis Ford Coppola intentando filmar algo a medio camino entre el surrealismo, a medio camino entre una historia con una metáfora? Yo no he sacado absolutamente nada, no he conseguido penetrar dentro de ninguno de los personajes, contactar con ninguno de ellos. Es decir, es como si salieses del cine para decir, vale, he ido al cine y parecía que había cierta cantidad de gente, pero cuando las luces se han encendido y han empezado a salir los títulos de crédito, el cine estaba completamente callado. O sea, ningún comentario, la gente se ha levantado y nos hemos ido. Sigo pensando que Hollywood está muriendo a pasos agigantados, y Francis Ford Coppola yo creo que es duro decirlo, pero Francis Ford Coppola yo creo que ha cogido una pala, la ha llenado de tierra y ha dejado caer la tierra en la tumba de Hollywood que realmente se está convirtiendo hoy la industria del cine. Ha favorecido lo que es su hundimiento. Para esto, señor Coppola, quédese en casa, realmente. Como a todos los que estéis viendo este vídeo, no os la recomiendo. Francamente, yo creo que es una tomadura de pelo de película. No hemos visto absolutamente... no hay nada en la película que se salve. Algunos temas de la banda sonora, una dirección artística, mejor dicho, vamos a decir así decirlo, una planificación nada innovadora, es decir, muy convencional, unos efectos especiales que dices, bueno, me recuerda, fijaos, un poquito a Corazonada, donde había una especie de extraña historia de amor, esta película protagonizada por Terry Garr, que también tenía ciertos grados de surrealismo, pero yo creo que Corazonada está bastante alejada de esta película desde un punto de vista de calidad, es decir, es bastante mejor. Pero yo no veía tal despropósito desde la película Inland Empire de David Lynch, donde llega un momento que pierdes por completo lo que es la noción de lo que está ocurriendo y dices, te empiezas a preguntar el porqué de la actuación de los personajes, porque este personaje actúa así, es por ambición, es por dinero, es por... La película pues luce también, os diría yo, una banda sonora muy ambigua. La banda sonora no, ¿cómo os diría yo? No refuerza ningún momento ni dramático porque no lo hay. Es decir, no hay ningún momento que te conmueva. No es emocionante la narración. No es nada de lo que nos está diciendo. Es una película plana, completamente plana, sin sentido. Son 2 horas y media, ya os lo digo, son 2 horas y media que no tienen, vamos a decirlo, desperdicio desde un punto de vista de la vacuidad. Es todo vacío. Unas imágenes como muy preciosistas, pero que no evocan nada, no nos dicen nada. Ciertas imágenes surrealistas que habíamos visto en el tráiler, es que no sé cómo decirlo, de verdad, francamente, si soy completamente sincero con vosotros, tendría que verla una segunda vez, pero es que no he visto, no hay nada en concreto en esta película que se pueda salvar, francamente. Y bueno, chicos, no puedo hacer una crítica más extensa porque no hay nada en que rascar. En esta película no hay nada en que rascar. Son 2 horas y media vacías. 2 horas y media vacías
y no me extraña que las críticas hayan sido tan sumamente nefastas. En este aspecto estoy totalmente de acuerdo con los críticos, con la mayoría de críticos de cine, y yo creo que, como os he dicho al principio del vídeo, Francis Ford Coppola, esto, si lo tuviera delante se lo diría, y digo, señor Coppola, es mejor una retirada a tiempo, mejor dicho, es mucho mejor una retirada a tiempo que se puede considerar como una victoria. Pero esperar décadas o años para filmar este despropósito, lo que decía que iba a ser su gran película personal, esta película no tiene nada de personal. Una película personal es aquella en donde se muestran las inquietudes del director. Por ejemplo, el otro día os comenté, hace muy poquito tiempo, Annie Hall de Woody Allen, donde se muestran todo lo que son las inquietudes de Woody Allen, que hemos sido partícipes en toda su filmografía de ello. Aquí no hay inquietudes, a no ser que la inquietud de Francis Ford Coppola sea la de construir la sociedad actual para transformarla en algo que ni siquiera él sabe. Por lo tanto, más vale una retirada a tiempo, señor Coppola, que una derrota. Y esta derrota sabe muy, muy, muy amarga. Yo creo que esta película tendría que ser nominada a los premios Razzie, pero totalmente, totalmente. Prefiero, y a lo mejor no estaréis de acuerdo conmigo, pero prefiero ver 27 veces seguidas la película de Barbie a ver esta. Porque francamente, al menos con Margot Robbie me río un rato, y con Ryan Gosling pues también me río un rato. Pero es que esta no te saca ni una sonrisa, ni una emoción, ni te impacta, ni te... absolutamente nada. Es la nada más absoluta. Señor Coppola, si esta es su última película, se va usted de la historia, mejor dicho, del cine o de su filmografía, como decimos aquí en España, por la puerta de los carros, en vez de por la puerta grande. Siento haber sido tan duro, pero francamente a mí, como cinéfilo, me cabrea muchísimo que un director como Francis Ford Coppola no sepa diferenciar una gran obra de un despropósito. Y esto es un despropósito. No hay por dónde coger esta película. Hacedme caso, no hay por dónde cogerla. Espero, no sé si os haya gustado o no este vídeo, pero como siempre soy sincero con vosotros. Espero que me deis un like. Yo a Francis Ford Coppola le doy un dislike tremendo. Espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.